de la plataforma. Pero vamos a empezar. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hoy pues hablábamos acá de que es nuestra clase, la última. La próxima semana ustedes tienen su práctica y la siguiente es el examen. Bueno, hoy les voy a hablar de el tema más común que nosotros vemos en cuanto a neurológico en niños, que es la parálisis cerebral. Ya no se le llama parálisis cerebral infantil, sino que se conoce como parálisis cerebral. Y en mi caso, yo tuve la oportunidad de estar por 3 años en Fundavien como jefe de una clínica que le prestaba servicios a la SOCEP. Y el diagnóstico número uno era parálisis cerebral. Entonces, es la causa número uno de discapacidad motora en pacientes pediátricos. Ahora, esta discapacidad motora persistirá hasta la edad adulta. Tenemos que tener en cuenta eso. Y al hablar de parálisis cerebral, no es un diagnóstico, sino que más bien es un síndrome porque tiene síntomas y signos y también enfermedades asociadas. Por ejemplo, va a tener trastornos de la postura, trastornos del movimiento, alteraciones sensitivas, alteraciones cognitivas, alteraciones de la conducta y alteraciones de la percepción. Por eso decimos que cuando hablamos de parálisis cerebral, vamos a tener incluidas todas estas situaciones. Todas las alteraciones que presenta una persona con parálisis cerebral van a influir en el pronóstico del niño con este diagnóstico. Ustedes van a ver que lo que quiere, por lo que esté más preocupada la familia, es: ¿mi hijo va a caminar, sí o no? Por eso se preocupa la familia. No es que no le preocupe que el niño no escuche, porque sí le preocupa, o que no pueda hablar, o que no pueda comer. Pero en mi práctica lo que siempre me decían es que si iba a caminar sí o no. Y eso lo vamos a descubrir en esta clase, porque hay varios tipos de parálisis cerebral. Tenemos que saber que después de que se adquiere la lesión en un niño, el cerebro activa nuevas áreas y funciones, generando la aparición de signos clínicos. Esto no implica que la persona haya empeorado. Una persona con parálisis cerebral, una de las características es que mañana no va a tener más parálisis cerebral y pasado, cuando tenga 5 años, va a tener la enfermedad, va a ir avanzando, sino que el daño en el cerebro ya está allí y no va a evolucionar. Lo que vamos a tener es una serie de signos, síntomas y enfermedades que van a afectar esencialmente la postura, movimiento, cognición, propiocepción de la persona. Entonces, la lesión en el cerebro inmaduro, porque esto se da, ya vamos a ver las características de la parálisis cerebral, y que la parálisis cerebral puede ser dependiendo del tiempo de vida de la persona. En un cerebro inmaduro hace que las consecuencias de la lesión sean difícilmente predecibles. La neuroplasticidad, que es el cerebro que se reorganiza y busca nuevas vías, y los circuitos sustitutorios versus los aberrantes. Esto es como cuando uno va en el tráfico, ¿verdad? Y pone el Waze y lo manda por una calle y vuelve a salir al tráfico. No es una vía expedita. Entonces, muchas veces esos circuitos que se reorganizan son los que nos están causando el problema. Como les decía, la parálisis cerebral es un trastorno crónico, incurable, pero no letal. No va a morir de la parálisis cerebral. eh, no va a empeorar el día de mañana de la parálisis cerebral.
El problema son las consecuencias, por ejemplo, que tenga un síndrome convulsivo, que tenga una espasticidad muy severa. Esto es lo que vamos a tener. El límite de edad para considerar el trastorno motor de la parálisis cerebral lo vamos a considerar de hasta los 2 o 3 años de vida. Es decir, entre los 0 y los 3 años de vida podríamos esperar que el niño tuviera este diagnóstico. Si después de los 2 o 3 años de vida el niño aparece con síntomas motores, etcétera, 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 no lo podemos considerar como una parálisis cerebral. ¿Qué no se considera parálisis cerebral? O sea, no es parálisis cerebral niños con trastorno del neurodesarrollo que no afecten el movimiento, primariamente la postura. Trastornos muy sutiles del tono postural o el movimiento detectables a la exploración neurológica que no limitan la actividad. Y la lesión de la PC no es progresiva. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que progresivamente va perdiendo las capacidades de caminar o del movimiento, entonces hay que pensarse en otras patologías, por ejemplo las distrofias. Hay una característica de que entre menos pese el recién nacido, más chance tiene de tener parálisis cerebral. Entonces, de 2 a 3 casos por 1000 nacidos vivos, mayor tendencia en recién nacidos de peso inferior a 1500 gramos. Esto es lo que vemos nosotros aquí. Entre menos peso, entre menos semanas de vida o de embarazo tenga, más chance va a tener de ser una. Y esto es en varios países, entre ellos no se incluye ningún país de América, pero me pareció interesante que la prevalencia es del 1.2 al 3.6%, ¿verdad? Entonces, eso es importante, no sabemos en Guatemala, y la frecuencia de la población con PC, el 100% de la PC tiene afectación motora. Hasta el 93% puede tener espasticidad, y así vamos viendo todas las características que puede tener un niño con parálisis. ¿Por qué se produce? Bueno, porque puede ser de causa prenatal, perinatal, postnatal. En un gran porcentaje de causas, la causa es desconocida. Las alteraciones se dan en las fases de inducción, migración, organización o mielinización del sistema nervioso central. Para eso tendríamos que irnos a la embriología. Pero dentro de las causas de la prenatal o congénita tenemos infecciones intrauterinas, procesos vasculares, alteraciones genéticas, malformaciones congénitas. Entre las complicaciones del nacimiento tenemos la asfixia perinatal. Y entre la clínica vamos a ver que los pacientes van a tener o una hemiparesia o una ataxia. Yo tengo un familiar, hijo de una sobrina, que ella tuvo su embarazo y el niño intrauterinamente le diagnosticaron que no se había cerrado la pared abdominal y tenía el intestino por fuera, no se había cerrado. Y este chico pues tiene una parálisis cerebral leve porque solo tiene un problema en la pierna y en el brazo, pero cognitivamente no sé, ¿verdad? Entonces, porque lo que sucede es que casa de herrero cuchillo de palo, ¿va? O sea, yo les digo, miren, tráiganme, lo voy a evaluar, vamos a ver qué vamos a hacer, pero no lo traen. Yo creo que es más por la situación que yo les pueda decir algo malo y entonces yo solo lo veo en fotos o en alguna situación, pero esa es una causa congénita, porque pues tenía una malformación y generalmente las personas que nacen con una malformación no tienen solo una, tienen varias, ¿verdad? Y el niño pues ya tiene como 3 años.
Entonces, em, también se puede dar la parálisis cerebral debido a la prematuridad en la edad gestacional del infante. Por ejemplo, la parálisis cerebral neonatal o perinatal se puede dar en nacidos en menores de 32 semanas de embarazo o un peso menor a 2.500 gramos. Puede desarrollar distocias, asfixia perinatal, crecimiento intrauterino retrasado, hemorragia intracraneal o traumatismo al sacarlo, aunque estos niños pues salen por cesárea, pero son demasiado frágiles y pueden tener una lesión. Y la postnatal incluye meningitis bacterianas, encefalitis víricas, hiperbilirrubinemia. ¿Se recuerdan ustedes cuando uno estaba en el estudiando, verdad? Que le daba plan educa en la peli a las madres y les decía, mire, tiene que ver que el niño no se ponga amarito, por favor sáquelo al sol, a que le pegue el solito por lo menos 20 minutos, póngale un pañalito en los ojos, traumatismos, maltrato por parte de los padres que causen un traumatismo, etcétera. La neuropatología es compleja, pero podemos decir que la parálisis cerebral se da por un deficiente suministro de oxígeno. Esto puede causar una hemorragia o una isquemia cerebral. Hay un daño tanto micro como macroscópico en el tejido cerebral. En prenatal y postnatal la hemorragia se da en los ventrículos y en mayor sangrado hay más probabilidad de parálisis cerebral. Entonces, eso es lo que pasa en resumen en la patología. Para el diagnóstico, generalmente es clínico. El niño difícilmente nos va a llegar al nacer y por eso es que tenemos que tener un buen ojo. Yo por ahí les mandé, no les he mandado el libro, los dos libros, les encontré un libro solo de rehabilitación pediátrica, pero estaba demasiado pesado. Entonces lo tengo que mandar al Drive y se los voy a mandar como el libro de Paltex. Espero vamos a hacerlo ahorita si tengo tiempo después de la clase. Pero por eso hay que hacer una buena evaluación. Aunque nosotros no seamos pediatras, pero alguna vez vemos un nene, revisémoslo y corroboremos si ha cumplido los hitos del desarrollo. Si no ha cumplido los hitos del desarrollo, pues mándenlo a quien corresponda. Mándenlo a un neurólogo pediatra para que evalúe. Porque raras veces nos va a llegar chiquitito, chiquitito. Nos va a llegar ya avanzada la edad, como un año, 2 años, etcétera. Hay colegas que han cometido errores, por ejemplo, dicen, ah, no, señora, lo que pasa es que su niño todavía, pero va a cumplir el hito de levantar la cabeza y ya lleva 6 meses. Sí, pero démosle chance porque debe ser un poco haragán. O sea, eso lo he escuchado yo, lo escuché muchas veces en Fundabien. Y si no lo cumple a los 2, 3 meses, ya es un signo de alarma, el control cefálico. Entonces, uno tiene que tener la observación y conocimiento del neurodesarrollo. Por lo menos sepamos lo básico, ¿no? Vamos viendo lo básico. Y hay que hacer una valoración neuromotora en el primer año de vida. Veamos los patrones posturales de cada etapa. Valoración de los reflejos espontáneos generales. La presencia persistente de patrones generales sincronizados o contraídos o rígidos. Si ustedes ven rigidez en el paciente, por ahí hay una parálisis cerebral. Y la ausencia de movimientos generales de carácter inquieto o agitado, ¿verdad? Si no hay una parálisis flácida. Y también tenemos que tener en cuenta algunos puntos para la PC, para evaluar. La fuerza se recomienda usar la escala de Kendall. Yo aquí les voy a poner la escala de Kendall en la diapositiva. Ustedes pueden ir a pulsar acá cuando tengan el power. Le dan ahí y la van a encontrar. Vamos a buscar control selectivo de grupos musculares, generalmente grandes. Por ejemplo, tronco. Vamos en muslo, pierna, brazos.
¿Cómo está el tono muscular? El tono muscular no debe ser ni flácido ni rígido. Cuando yo les digo a mis pacientes, ¿y cómo debe ser el tono muscular? Ah, tóquese aquí la palma de la mano. Así debe ser. Si está muy duro, entonces vamos a tener una contractura. Pero si está muy flácido, muy suave, vamos a tener una flacidez o parálisis. Buscar si tenemos algún tipo de contractura y dónde es solo un brazo, solo una pierna, la mitad del cuerpo o todo el cuerpo. Si tenemos alteraciones y deformaciones óseas. Cuando ya le encontramos alteraciones y deformaciones óseas, es que ese niño ha presentado espasticidad por largo tiempo. Yo les comentaba la semana pasada de un paciente que lleva Fundabien, más o menos 13 años, que lo lleva en una silla de ruedas. Cuando lo sentaron, cuando yo les digo, hágame favor, póngamelo en la camilla, el niño tenía la forma de la silla de ruedas. Literalmente, no se podía estirar. Eh, no controlaba la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntó la mamá? Miren, siempre le hago la pregunta al paciente de qué quiere, porque trato de hacerlo responsable de sus actos o del tratamiento. Me dice, le digo, ¿y usted qué quiere de la rehabilitación? Que el niño camine. Uno no es Dios, pero lo ve difícil, porque para caminar tiene que controlar la cabeza, el cuello, el tronco, darse vuelta, sentarse, gatear, pararse, caminar. Y más la espasticidad no le ayuda. Entonces, esto quiere decir, esas deformidades es que lleva mucho tiempo en el estar con las contracturas. Ver si las deformidades de tobillo y pie pueden ser reducibles o irreductibles. Generalmente el pie está en equino, está para abajo. Entonces veamos si se puede mejorar, si tiene equilibrio y en estar sentado, si hay un buen control al sentarse o al ponerse de pie, y si camina, pues analicémosle la marcha. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos tener el retraso psicomotor, las enfermedades evolutivas, ya les dije por ejemplo las distrofias, los trastornos transitorios del tono, pero son los menores. Por eso cuando tenemos duda, deberíamos de enviarlo a un neurólogo pediatra. ¿Cómo se clasifica la parálisis cerebral? En función a la afectación topográfica. Vamos a tomar como un mapa nuestro cuerpo y las extremidades que estén tomadas, entonces vamos a calificarlo así. Si solo es de un lado, puede ser una hemiparesia. Hemi es de que está tomado, por ejemplo, el lado derecho o el lado izquierdo, o puede ser una monoparesia, que solamente esté tomado el miembro superior derecho o miembro inferior izquierdo o miembro superior o solo un miembro superior o solo una pierna. La bilateral es una diparesia. Entonces podemos tener que solamente dos están tomadas. Generalmente son las inferiores. No es muy común que estén tomadas solo las superiores. La triparesia es que afecta dos extremidades inferiores y una extremidad superior. Cuando hablo de afectación estoy hablando de la debilidad o de la espasticidad. Y la tetraparesia significa 4. Es decir que el niño va a tener afectadas las 4 extremidades. Y por el trastorno motor predominante, la espástica, el niño va a estar espástico, va a estar disquinético distónico, va a ser atáxico o va a tener una mixta. En función al trastorno predominante, la espástica es la que predomina hasta en un 70-80% de los casos. Lo que vamos a ver es como el niño del ejemplo, ¿no? O sea, no lo podía yo enderezar, no lo podía estirar, él tenía la forma de la silla de ruedas. Claro, no se le había dado el tratamiento adecuado. Hay que dejarle medicamentos para que manejen la espasticidad, porque eso es doloroso. O se le puede poner su toxina botulínica, aunque es un poco caro, pero se inyecta y mejora. Y se debe a la lesión del sistema piramidal en la neurona motora superior. Cuando nosotros vemos un paciente con una
Espasticidad, lo que estamos viendo es topográficamente, neurona motora superior. ¿Qué signos vamos a encontrar? El aumento de los reflejos osteotendinosos, los reflejos patológicos que hablábamos la semana pasada, el clonus o las cocontracciones. Es decir, yo le muevo el brazo y se pone más rígido, se contrae más. Y los signos negativos, podemos tener debilidad muscular, vamos a tener una mala coordinación, un mal equilibrio, una dispraxia, es decir, no puede hacer movimientos finos, movimientos ojo-mano, como yo, por ejemplo, meter, no sé, agarrar algo porque no me deja la espasticidad, como agarrar un crayón, un lapicero, una hoja, y que se fatiga. Esto es un ejemplo de una espasticidad. Miren, vean cómo está el brazo. Si uno lo quiere mover, va a encontrar de que esto está completamente rígido, y lo que llama la atención es la espasticidad. Esta puede producir la marcha de puntillas y en equino. Como está tan contraído, hace de que no pueda estirar la región del tendón de Aquiles en el talón y bajar. Los signos positivos y negativos se interaccionan, dando problemas musculoesqueléticos que aumentan las fibras tipo 1 y disminuyen las tipo 2 de los músculos. Los movimientos son lentos y no pueden realizar una actividad delicada. Por eso es que no puede agarrar un lapicero o un lápiz. O dentro del tratamiento con terapia ocupacional se da meter los botones, ¿no? Abotonarse. Y es un logro para estos niños hacer la pinza. Claro, como les digo, hay tratamientos como se les pone toxina y con eso van mejorando. Del 5 al 8% de los pacientes con parálisis cerebral presentan una tetraparesia espástica, es decir, 3 extremidades van a estar afectadas. Generalmente estos pacientes presentan una etiología neonatal. Al año de vida se evidencia el daño, se evidencia en los primeros meses de vida o al año de vida. Es de mal pronóstico ya que se asocia a retraso mental, otras enfermedades como la epilepsia, y hay una gran dependencia. Entonces, a mayor número de extremidades están afectadas, si afectan las 4 extremidades, ese niño va a ser un gran dependiente. El tipo más frecuente de espasticidad en la parálisis cerebral es la diparesia. Su origen es perinatal asociado a una hemorragia. No se nota en los primeros meses, pero se desarrolla a partir de los 6 meses de vida. Esta tiene una mejor función porque tiene baja incidencia de retraso mental, puede estar en un 30% asociada a epilepsia o a subluxación de caderas por lo mismo del problema de la espasticidad. Como cuando se tiene una espasticidad se está realizando una fuerza, un momento de fuerza. Entonces, este momento de fuerza puede ser que provoque un daño en la articulación. La amiparesia espástica es la segunda causa. 30% de los casos más frecuentes son de etiología prenatal. El diagnóstico se da al inicio de la manipulación, donde se observa asimetría en la relación de la otra mano, es decir, una mano está flácida, la otra está contraída. Menos casos en la afectación de miembros inferiores, entonces va a ser solamente o más afectado a miembros superiores. Y se asocia a déficits visuales, epilepsias y trastornos del lenguaje. Del 10 al 20% de los pacientes tienen disinesia. El 70% se relaciona con etiología perinatal, que afecta el sistema extrapiramidal en los ganglios basales. Entonces yo encontré una de disinesia, que es este movimiento como ondulante, que el niño trata de caminar y no tiene el equilibrio adecuado porque parece que se va a caer y tiene esas ondulaciones. Entonces esto puede pasar.
La disinesia es como el movimiento del trigo, ¿no? Cuando se está meciendo por el aire. Aquí podemos ver el movimiento de la disinesia. Vean ustedes cómo lleva un pie, la extremidad, una extremidad, la otra va para el cuello, la cabeza va en contra. Entonces la disinesia es la presencia de movimientos involuntarios, alteraciones del tono, contracciones, debilidad o parálisis y de la postura con imposibilidad para organizar y ejecutar adecuadamente los propósitos de coordinar movimientos automáticos y mantener la postura. Entonces es bastante difícil que este niño pueda lograr ambular. O- y los movimientos son anormales en su ritmo, dirección, característica y están influidas por las emociones o la actividad. Es decir, si el niño se agita va a tener o tiene alguna emoción o ve a la madre o la madre se fue, va a tener mayor de esto. En la disinesia puede haber una hipercinética. Los movimientos pueden ser atetósicos. Atetósicos son movimientos como que están abriendo las alas. Coreicos, la corea, se recuerdan en los movimientos como el mal del zambito que le explicaban a uno en la universidad, o mixtos, y pueden estar asociados a espasticidad o sin ella. Entonces, este niño puede cargar con estos movimientos asociados a la espasticidad. Y este tipo de disinencia es la más común y hay tipos atetósicos o coreicos. En cuanto se va a presentar como movimientos involuntarios, que son lentos, como forma de abanico, cuando uno saca un abanico y lo mueve, y va a provocar una inestabilidad y un mal equilibrio. En la forma distónica se caracteriza por cambios rápidos anormales del tono muscular. Esto es más difícil porque entonces vamos a tener un niño que va a estar fluctuando de contracciones a flacidez. Esto en la musculatura extensora del tronco. ¿Y para qué nos sirve la musculatura extensora del tronco? Pues nos va a servir para mantenernos de pie, para tener un buen control de la postura. Esto también puede ser inducido por situaciones emocionales. La madre sale de la clínica, la pierde la vista, el niño está aburrido, está cansado, etcétera. Eh, o bien al tratar de realizar movimientos voluntarios. Un niño con este tipo de lesión, la frustración de querer agarrar un vaso, un crayón, un juguete, y al no poderlo agarrar, esa frustración puede ser que le provoque más problemas. ¿Qué vamos a encontrar? Que no se asocia con hiperreflexia, no aparece durante el sueño si no está tranquilo, no existe en el neonato y se relaciona con hipotonía al nacimiento. Entonces aquí les puse yo en esta fotografía este tipo de movimientos, creo que están muy ejemplificados. Los trastornos asociados a la disinesia con los trastornos asociados a la disinesia, por ejemplo la hipoacusia, 50% de los casos. Puede haber afectación de los músculos bucofaringios, lo cual nos va a representar que este niño no pueda tener una buena dicción y no pueda hablar. Alteraciones visuales, hipotrofia muscular, alteraciones del sistema nervioso autónomo, no se asocia a epilepsia generalmente y el coeficiente intelectual puede ser normal. Yo en Fundavien conocí a un niño que tenía este tipo de parálisis, si caminaba, no hablaba, no escuchaba bien. Ya ese niño, imagínense, yo tengo 9 años de trabajar en el hospital militar. Ese niño debe tener como unos 16, 17 años por ahí. Pero me llamaba la atención esta anécdota. ¿Me escuchan? Me dicen si me escuchan. ¿Alguien me puede decir si me escucha? ¿Alguien me escucha?
Bueno, les comentaba a este niño. Este niño tenía este tipo de movimientos. No hablaba y no escuchaba bien, pero yo los tenía que evaluar. Fundabien me daba a mí la orden de evaluarlos cada 3 4 meses para ver su seguimiento. Y una vez lo estaba evaluando cuando la mamá, yo vi que empezó a ver a la mamá y la mamá me dice, mire, me dijo, disculpe, ¿será que me presta su baño? Claro, con mucho gusto, luego úselo. ¿Qué pasó? Ah, es que el nene tiene ganas de ir al baño. Y así, ¿y cómo sabe usted que tiene ganas de ir al baño? Ah, porque me está hablando. Yo, ¿cómo le habla si no habla? O sea, si el niño no habla, ¿cómo le habla? Entonces le hablaba por los ojos. Él tenía el contacto, la comunicación, como la comunicación no es solo hablar por la boca, sino podemos comunicar con las manos, con otras partes de nuestro cuerpo. Entonces le hacía ojitos y la señora sabía que tenía que ir al baño. Interesante. Ya estar muy grande el niño, ¿verdad? Era muy, muy inteligente. Por eso dice ahí que generalmente el nivel intelectual puede ser normal en esta diapositiva. Y la ataxia solamente se da en un 5 a 10% de todos los pacientes de la población con parálisis cerebral. Corresponde a síndromes generalmente genéticos que afectan el cerebelo y las conexiones de la corteza al puente y cerebelo. Se relaciona con una hipotonía, o sea, quiere decir que tiene un tono muscular bajo, puede tener una hiperextensibilidad articular y no tiene equilibrio. Se dificulta la sedestación, es decir, la postura de pie, y la bipedestación y la marcha. Entonces aquí cuando hablamos de ataxia hay un problema en el cerebelo, en el ojo y en el oído, ¿verdad? Vamos a tener un movimiento alternante con el temblor y vamos a tener esos problemas. ¿Qué otros trastornos están asociados a la parálisis cerebral? En el 33% de los déficits de las funciones cognitivas vamos a tener retraso mental, retraso del lenguaje, atención, funciones visuales y perceptivas. El del 20 al 50% pueden presentar epilepsia, pueden estar asociados a los trastornos psiquiátricos, alteraciones sensitivas, por ejemplo, la visión, la audición, percepción al tacto y el dolor, y otros trastornos con retraso de crecimiento puede ser la osteopenia, porque ese niño no se mueve, el reflujo gastroesofágico, los trastornos respiratorios y trastornos del sueño. Si nosotros queremos utilizar escalas para medir la parálisis cerebral, pues vamos a encontrar la CIF, que es la CIF es quien mide la funcionalidad del ser humano. Eh, Tenemos la FMS, que es la escala funcional de movilidad, y el GMFCS, que es el Gross Motor Function Classification System, que es uno de los más usados. Sin embargo, este hay que irlo a aprender y es pagado. O sea, no se puede descargar el... Bueno, sí se puede conseguir en internet. Yo una vez lo conseguí. La persona tiene que estar certificada para hacerlo y la bajada del cuestionario y el esquema es pagado. Fíjense. El pronóstico puede ser en dos vías. Por ejemplo, la capacidad de ambular o la marcha, la capacidad de ambular o de realizar la marcha, o bien de la calidad de vida. Por ejemplo, podemos ver en estudios tempranos, en neuroimagen, ¿verdad? Eh, en neuroimagen se recomienda si la etiología no ha sido establecida, es decir, si tenemos duda. La resonancia magnética es preferible a la tomografía porque nos va a sugerir la etiología y al momento que se produjo la lesión cerebral. Entonces, esta es una diapositiva que debería guardar uno y que la debería tener a la mano, ¿ah? La preocupación de los padres es, mi hijo caminará, ya les conté algunas de mis anécdotas.
Y los aspectos a considerar son la forma clínica. La hemiparesia, 100% de los niños a los 3 años debería caminar. Con rehabilitación, pues, aquí estamos hablando de rehabilitación, pero en Guatemala tenemos un gran problema. Según la última encuesta de las personas con discapacidad, el 2% de las personas con discapacidad tenía acceso a servicios especializados de rehabilitación. Las diparesias espásticas del 65 al 80 a los 3 años, asociado a ortesis. Las tetraparesias espásticas menos del 50. Las formas discinéticas de 70 a 75, pero más tardíamente, 15 años por ejemplo. Este es un trabajo de los padres o del cuidador primario. Valoración clínica. Si hay reflejos arcaicos, no se producirá la marcha. El reflejo del espadachín, el del paracaídas, el del cuello tónico. Entonces, si eso persiste, no hay marcha, ¿verdad? Si se produce la reacción de paracaídas, sedestación automática y gateo, tendrá más oportunidad. Reflejos y reacciones posturales, no alcanzará la marcha si se encuentra persistencia del reflejo tónico simétrico del cuello, la reacción positiva de soporte, el reflejo de Moro. ¿Se acuerdan que uno hacía el reflejo de Moro con el niño cuando estaba en la pediatría? El reflejo de enderezamiento primitivo del cuello, ausencia de reacción de paracaídas, ausencia de colocación en el escalón. Léanse el documento que yo les dejé. Ahí están todos esos y uno los puede aplicar. El tratamiento de la parálisis cerebral debe basarse en base a objetivos, sobre todo con el apoyo de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Cuando hablamos de interdisciplinario quiere decir, bueno, el fisiatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, terapeuta de lenguaje, psicólogo, trabajadora social, ortesista, protesista y multi, neurólogo pediatra, gastroenterólogo si necesitáramos, nutricionista, el pediatra obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo del tratamiento no es la curación. Decían en rehabilitación que la discapacidad no se cura, se trata, ¿verdad? Eh, Sino la adquisición del aumento de la funcionalidad y de capacidades como el desplazamiento, el desarrollo cognitivo, la interacción social y la independencia. Yo a mis pacientes, cuando tienen un SB, siempre les hago una escala de Bartel. Y cuando ingresan con 50 puntos, que es un dependiente mayor, pero posteriormente se van con 70, 75 es un éxito. No logramos llegar al 100 porque lo que estamos buscando es mayor funcionalidad con la remanencia de sus capacidades, con la capacidad que tiene. Entonces, pero es un éxito. Y las terapias son enfocadas para el trastorno motor. Lo que debemos de buscar es la prevención de repercusiones secundarias. Es decir, la deformidad tengo que evitarla. Para eso utilizo órtesis. Es cierto, tiene espasticidad, tengo que darle tratamiento. Pero el uso de órtesis y el tratamiento fisioterapéutico me ayudará a que no tenga una deformidad. Y el tratamiento tiene que ser también medicamentoso. Entonces, tenemos que tener que un equipo multidisciplinario va a estar con todas estas personas y lo que buscamos es tener un desarrollo social y emocional, que se comunique, que se nutra, que se mueva, que se eduque, que tenga independencia en las actividades de la vida diaria. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde se pueda. En cuanto a los tratamientos para la atención temprana de la PC, este es un blog que fíjense que lamentablemente dejó de funcionar. Era de un doctor de apellido Zambudio y tenía muy buenas presentaciones, pero yo creo que este español de apellido Zambudio murió y ya no publicaron nada más. Pero eh, dice que las intervenciones de enriquecimiento pueden ser prometedoras.
Se necesitan estudios de mejor calidad, identificar con precisión con los niños que tienen mayor riesgo de desarrollo de PC para su inclusión en ensayos. Si nosotros tenemos la historia de un niño que lo ventilaron, que estuvo muy mal en el intensivo cuando nació, muy probablemente ese niño tenga chances de hacer una parálisis cerebral. Entonces, lo mejor es ponerlo en un programa donde empiece a tener neuroestimulación. A nosotros, por ejemplo, en el departamento nos mandan consultas para niños que están internados y que son recién nacidos. Y va el fisio a darle neuroestimulación, ¿verdad? Entre las intervenciones, pues está un método que se llama de Vodka, eh, que puede ayudar. Eso que leía, que los tratamientos de fisioterapia, muchos carecen de evidencia. Mucho en rehabilitación carece de evidencia, pero funciona. Y lo que pasa es que para tener evidencia científica, tienen que ser ensayos grandes. Y cuando se hacían las guías clínicas del IX, que yo tuve la oportunidad de participar en una, que por allá está mi nombre si la buscan, eh, lo que sucede es que hay muy poca información, como que lo hacemos como de boca en boca y nos funciona, o los estudios son muy pequeños. Los tratamientos con estiramientos pasivos, reflexivos y estimulación eléctrica no se recomienda para su aplicación. No hay recomendación. No nos va a funcionar. Las técnicas de masaje, la reducción del dolor, tiene una evidencia conflictiva. La reducción de la espasticidad con el masaje tiene una evidencia conflictiva. Y la mejoría de la función, evidencia conflictiva. Es decir, su evidencia es baja y no se recomienda el masaje en la parálisis cerebral. La prevención de contracturas mediante el estiramiento manual es ineficaz, dice. Que conste que esto es la literatura científica que yo encontré. Su calidad de evidencia es moderada, su fuerza de recomendación es débil y si se hace pues debería hacerse con precaución. La estimulación eléctrica en los niños, estimulación eléctrica neuromuscular a través de electrodos en la piel para inducir contracciones musculares pasivas para el fortalecimiento de la activación motora, insuficiente evidencia. Para mejora de la fuerza muscular, evidencia a favor de muy baja calidad, aumento de los efectos de la toxina botulínica cuando se inyecta, evidencia conflictiva y su recomendación es moderada a baja eh, y es débil. El método de Bobat es el que más se utiliza. En Guatemala, digamos que la mayoría de niños que llegan a un servicio de rehabilitación por parálisis cerebral, lo que se le hace es el Bobat. El Bobat es el neurodesarrollo. Trata de inhibir la actividad postural refleja anormal. Ahí me faltó la A, la actividad postura refleja anormal y facilitar los movimientos automáticos normales. Recuerdo, ahora salvedad, ahí debería decir anormal, siguiendo la secuencia postural del neurodesarrollo. ¿Cuál es el neurodesarrollo? Control cefálico, control de cuello, se da vuelta, se sienta, se para, gatea, camina. Eso es lo que busca. Entonces, facilita las reacciones de enderezamiento y equilibrio. Bobat actualmente no sigue rigurosamente la secuencia natural del desarrollo. Se llama Bobat porque Bobat era una pareja de esposos que trabajaron esto. No trabajaron solo esto en rehabilitación. Hay una pelota que se llama de Bobat, hay un cabestrío que se llama de Bobat.
En el año 2001, la Asociación Norteamericana para Parálisis Cerebral decía que no había evidencia clara de los tratamientos, que estos tratamientos de BOAT mejorar. Y eso, cuando yo lo leí, fue un choque. Eh, Porque esto es lo que se ha hecho por muchos años en Guatemala. Y si ustedes lo ven o investigan, se va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, a mí se me pusieron los pelos de punta. Dice que en cuanto a Bobat, es ineficaz para la normalización del movimiento, es ineficaz para el desarrollo de contracturas, hay una evidencia conflictiva en cuanto a la mejora de la función del niño y es ineficaz para la mejora de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Y estos eran los Bobots, eran los esposos. Entonces la recomendación siempre es baja, 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 baja. Y eso a mí me impactó, porque como les digo, yo no sé si se sigue usando, yo veo muy poco niño con parálisis cerebral. En 9 años he visto en el hospital, no sé, no creo que haya visto más de 3 en 9 años. ¿Por qué? Porque en nuestro hospital casi no nacen niños. Lamentablemente en el hospital militar, para que nazca un niño, tiene que ser hijo de un oficial o de un especialista, hombre o mujer, que trabaje dentro del hospital. Para los soldados, para los demás especialistas, secretarias que trabajan en los comandos, no tienen derecho al servicio de ginecología. Entonces nacen muy pocos niños, por eso es que hay muy pocos casos. Hay otro tipo de tratamiento que se llama Bodha. Bodha es se fundamenta en que los movimientos reflejos complejos que dan lugar al volteo, es decir, a voltearse, a la reptación y a otras funciones específicas a partir de la estimulación de puntos de disparo, índole perceptiva, situados en el tronco y en las extremidades. Trata de integrar los reflejos primitivos al recién nacido normal y que estos se graben por neuroplasticidad. Este fue Bodha, es la reptación refleja, y ellos dicen que vodka mejora la fuerza, el movimiento, además disminuye la gravedad de la PC. Su fuerza de recomendación también es débil y la evidencia que se constituyó fue muy baja y es, también no funciona. Las terapias de integración en el modelo de educación y rehabilitación para el 2003 no había evidencia concluyente en cuanto a su eficacia. La evidencia científica recomienda la práctica clínica de ejercicios o técnicas que incluyan la participación activa del niño para alcanzar objetivos funcionales y el entrenamiento del niño. Los programas de fortalecimiento y entrenamiento son frecuentes en la parálisis cerebral en el uso de ejercicios resistidos y de fuerza. Pero en cuanto a la mejoría de la resistencia de miembros inferiores, baja, mejora de resistencia de miembros superiores, baja, mejora la función, baja y mejora de la función a través del entrenamiento, baja. Entonces pareciera bien frustrante porque no encontramos como qué ponerle. Hacemos Bobat, pero Bobat según la literatura dice que no funciona. ¿Será porque no hay suficientes estudios? La hipoterapia, ustedes han escuchado. Ah, es que yo llevo al nene ahí con los caballos. Ah, la equitación terapéutica para la práctica del equilibrio y la simetría, para eso sirve. Mejora de la simetría y estabilidad del tronco y caderas. Eficaz, dice. Mejora de la función motora gruesa. Eficaz. Mejora de la participación. Estudios insuficientes. Bueno, esto por lo menos tiene una clasificación moderada. Quiere decir que cuando alguien les diga que va a llevar al caballito al niño, lo que va a buscar es mejorar la simetría y la estabilidad del tronco y caderas y mejorar la función motora gruesa. Para eso les sirve.
La terapia asistida por animales mejora la socialización, muy baja calidad eh, de la evidencia, mejora la independencia con perros lazarillos, muy baja también, aunque los animales terapéuticos sí sirven, ¿verdad? El método Doman-Lacat es otro método que ha sido rechazado por la Asociación Americana de Pediatría en todos estos años. La teoría es muy simple, no sustentada en estudios científicos, no se ha publicado estudios serios sobre esto y se requiere la dedicación de los padres tanto en tiempo como en dinero. Entonces aquí se le enseña a los padres y hace que el padre participe. Yo escuché en una radio una vez que lo aplicaron y después de muchos años les dio resultado a los padres, contaban un testimonio en una radio. La educación cerebromotriz de Metayer, la teoría no tiene en qué se, o basada en niveles de evolución motriz del niño, otra vez en los hitos del desarrollo, tratamiento preventivo con trastornos ortopédicos y solo hay, por ejemplo, en este estudio que yo revisé, solo se había aplicado en 2 casos. La educación conductiva de este señor de apellido Peto, pues también la evidencia es débil en cuanto a mejoría cognitiva. La terapia ocupacional se dirige fundamentalmente a las actividades de la vida diaria, función manual, posición funcional, encestación. La terapia ocupacional, esto es lo que fue como lo que le dio vuelta al tratamiento. Inducida por el movimiento por restricción, está indicada para niño motivado y apoyado por la familia y puede mejorar según la evidencia a las actividades manual de los niños con afectación unilateral. ¿Qué es movimiento por restricción? El niño tiene la movilidad en el lado derecho. Vamos a hacer una restricción del lado derecho y el tratamiento se va a basar únicamente en el lado parético o espástico. El entrenamiento en la realidad virtual es una intervención que mejora las habilidades motoras y visuales. En Fundavien tenían un cuarto de rehabilitación virtual. Desconectan al niño, es terapia ocupacional, pero con robótica. Hay una pantalla adelante del niño, le ponen sus lentes de realidad virtual, le ponen sus guantes, empieza a jugar que tiene que alcanzar una pelota o que la tiene que tirar en la pantalla o va jugando, etcétera, y si sirve. Entonces, otra cosa que no se nos debe olvidar son las ayudas técnicas de ortesis que mejoran la calidad de vida. Cuando un niño tiene una parálisis cerebral y tiene los pies en equino, no se olvide de pedirle unos afos de polipropileno a 90 grados. Eso le va a permitir que el niño tenga el pie en una mejor posición y que no le duela. O las órtesis de extremidad superior, por ejemplo las férulas de buena posición para el miembro superior, o órtesis para la columna vertebral. Estos niños pueden llegar a usar corsés para columna vertebral por el hecho de la espasticidad, que tenga una escoliosis, o órtesis de cadera por subluxaciones. Y los tratamientos específicos pues debe ser para la espasticidad. Hay medicamentos, el de elección debería ser el baclofeno. No sé cómo está en Guatemala, el baclofeno no es tan caro. Sin embargo, cuando yo trabajaba en Fundavien costaba mucho conseguirlo. Solo lo vendían en un lugar, no había. Pero hay varios medicamentos como el baclofeno, tomado, eh, todos los que conozcamos como que son para la espasticidad, el muscoril o tiocolchicócido, etcétera, darle un manejo adecuado a la epilepsia y de los otros procesos. Esa es mi presentación. ¿Y qué pudiera concluir yo? Que cuando yo hice esta revisión para mí fue un gran golpe porque según la evidencia científica pues el BOBAT no servía y el BOBAT es el que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Si vamos a las escuelas de fisioterapia, muy poca gente hace algo más que no sea BOBAT. Ya se empezó a hacer el tratamiento de restricción, que es el que más se ha visto eh, que puede funcionar. Pero también tenemos que ver en cuenta que nosotros como médicos en nuestros países escribimos muy poquito o tenemos muy pocos casos. En mi caso, el único caso, valga la redundancia, que tenía menos de un año
y que llegó a mis manos con parálisis cerebral, no volvió a llegar y tenía derecho al hospital. Y tenía más o menos como 8 o 10 meses y nunca más volvió a llegar, solo llegó una consulta. Entonces, también la rehabilitación depende mucho de lo que hacemos como de boca en boca. Esta era mi presentación del día de hoy. Solo vamos